Okay, so this is what we're going to do. All right. Please check from the picture that I sent you. Hace unos días les envié unas imágenes. Please, let's check now this, the four picture. Bueno, se los voy a reenviar aquí de las imágenes que les envié. 1, 2, 3, 4. All right. Muy bien. Aquí esta imagen, no sé si la pueden ver. All right, please open it. And I would like to ask, Bruce Lee, can you start reading? You will read and you will translate if you know the meaning, please. Entonces vamos a ir traduciendo las que tengan las frases que entiendas, ¿ok? Las palabras que entiendas. So let's start reading from that picture that I sent you. Bruce Lee, can you hear me? Yes, teacher. Good morning. Good morning. Okay, well, maybe Miriam, please. Can you, I sent a picture on WhatsApp. So could you please maybe start reading and you translate too, please? Okay. Mysterious. ¿Todas las palabras? Yes, sí, ahorita yo te digo cuando nos detenemos. Okay, so we start reading and you translate too if you know the meaning. Mysterious, misterioso, mystical, Okay, very well. mystical, Mystical, narrative, narrativa, yes, organic, orgánico, yes. original, original, paradoxical, paradójico, passionate, apasionante, Yes. peaceful, pacífico, personal, personal, Very well. phenomenal, fenomenal, Yes. pictorial, no sé. Pictorial quiere decir algo que es gráfico, pictórico, right? Esto es, por ejemplo, no sé, puedes decir an artist with pictorial imagination, un artista como con una imaginación muy vívida, right? O puedes decir a pictorial story, una historia gráfica, ¿no? No sé, muy vívida, it seems. So pictorial is like vívido, we could say. Okay. Playful. I don't know. Playful means juguetón. Juguetón. Playful. Potente. Exactly. Profound. No es profundo, ¿verdad? Profound. You just repeat. Profound. Muy bien. Vamos a pedirle a Heidi que continúe, por favor. Ahora con provoking. Excuse me, teacher, profound, what means? Profundo. Pero, ok, deep. Tenemos la palabra deep en inglés que es profundo, right? Y deep se utiliza más de forma literal, right? En profound no se utiliza de forma literal, sino que es como, no sé, profound thoughts,
profound ideas, profound plans. So you're not saying that when something is literally deep, you say deep, and you use profound just when you want to speak like in a metaphor. Thank you, teacher. Yes, Very well. Provoking, teacher? Provoking, provoking, provocador, very well. pure, Pure, puro, puro, radiante, radiante, realistic, realista, realista, refined. Ay, refined, sorry, thank you, teacher. Refinado, refinado, refreshing. refreshing, I don't know the mean. refreshing is refrescante. I don't know, again, I could think about ideas, refreshing ideas, or you can think about a person with refreshing personality. Okay, teacher. Remarkable. So, remarkable seem like in Remarkable. Spanish. ¿Qué crees que quiere decir remarkable? I don't know, teacher. Remarkable is like Algo notorio, no sé. destacable, destacable, remarcable, no sé si en español remarcable, pero destacable, importante. Okay, teacher. Resourceful. Resourceful lo podemos entender si vamos como al origen de la palabra, ¿no? Entonces, resource, ¿qué quiere decir resource? La palabra resource o resources. Recursos. Recursos, exactly. So, in the word full, esto, por ejemplo, full dice que tiene, algo de que posee, ¿verdad? Por ejemplo, si digo skillful, quiere decir alguien que tiene habilidades, right? Entonces, en este caso, resourceful, you can have an idea, but I don't know, I don't want you to think that resourceful is a person that has many resources, right? No, resourceful means someone who is clever, someone who is smart, ingenioso, right? Entonces les decía, vamos al origen de la palabra, porque resourceful es como aquel que hace lo mejor con lo que puede, con lo que tiene a la mano, ¿no? Entonces, resourceful, ingenioso. Ingenioso. Revealing. No sé. Very I don't well. know. Revealing. I don't know. Revealing. Reveal means revelar. So revealing. Revelando. Como adjetivo, revelador. Revelador. Rich. Rich. Rico, ¿no? Rico. Sí, rich quiere decir rico, alguien con dinero. O rich también significa rico in, like saying that, I don't know, rich in some other things, right? Rich in color, por ejemplo. Rico en color. Puedes hablar de una pintura que tiene mucho color, so you say rich in color. Or even with food. With food, when you say rich, right? Because rich quiere decir rico, no de como nosotros decimos delicious, ¿verdad? Para la comida. Entonces, rich más bien quiere decir algo que tiene que tiene consistencia, algo consistente. So, I don't know, rich, creamy soup, right? Una crema de, no sé, una crema, la sopa de crema, ¿no lo conocen? La crema. Right? So you would say that is rich, like because it's creamy, the consistency. Eso quiere decir también rich. So we can use it with art, right? Because rich, someone with money, or also means that has a lot of something. Okay, teacher. Romantic. Romántico.
Yes. Saturate, Saturated. saturado. Saturado. Escultura, esculpir, algo así. Escultura. Cultural, semi-abstracto, Ujú. sensual, Sensual. sensual, Sensual. serene, Yes, here we say serene. serene, serene, sereno, Como si era sirena, serene, sereno. Exactly. signature, Ujú. Signature es como insignia, ¿no? Como puedes decir, la okay. obra insignia de Michelangelo was the David, right? So the signature, you would say the signature work of art of Michelangelo was the David, or the signature work of art of Da Vinci was Mona Lisa. Okay. Simple, 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 skilled, skill, hábil, right? Hábil. Very well. So any questions, anyone about these adjectives? no teacher, thank you. Okay, so No, we were teacher, thank talking about art, right? And when we talk about art, what do we usually do? Well, we compare, right? And we or we think we have our favorite work of art, right? Tenemos nuestras obras de arte favoritas, etc. So what we do is to compare. I would like to show you, right, the next review of comparatives and superlatives. So comparatives and superlatives. Today is June 13, 2023, Tuesday. Very well. So, okay, let's see you remember comparatives and superlatives. Do you remember what does that mean, or do you remember the differences between comparatives and superlatives? What is comparatives and what is superlatives? You need to have two objects, person, things, or comparatives. Very well. And And superlatives is the most. Superlatives is the top, right? Yes. Okay. Very well. So yes, comparatives, you need two things to compare. That's the difference with superlative. With superlative, you never compare. You only say that one thing is the top of any of these adjectives, for example, that now I show you. So comparatives and superlatives, they need an adjective, right? Okay, so we have adjectives, right? Adjectives and adverbs, right? The adjectives are the words that we just read on the WhatsApp, right? Todos estos son adjetivos y hace días les envié algún otro vocabulario, right? So all of these are adjectives because they describe things, right? Remember, okay, so adjectives describe nouns. Adjectives describe everything that exists. Everything you see right now, that's a noun, right? People, names of cities or countries, names of places, feelings, everything you can see and everything that we don't see but receives a name, that's a noun. Un sustantivo es todo, ¿verdad? Lo que vemos. Entonces, un adjetivo describe eso, un adjetivo describe un algo, un alguien, right? And adverbs, they describe a different thing. ¿Qué es lo que describen los adverbios? La frecuencia de tiempo, el tiempo. Frecuencia, tiempo, lugar, pero no de las cosas, sino de los verbos, right?
For example, I can show you this toro, or, well, this one is a tortoise, but let's imagine it's a toro because it's in the sea. So this toro is how you can say is brown, is green, is slow, it's big, right? Todo eso que me digan para describir a la tortuga son adjetivos. Now, if I tell you, now let's focus on the action, right? What is the toro doing? So the toro is walking, the toro is swimming, the toro is eating. Y ahora cuando describo qué es lo que hace la tortuga, eso se llama adverbio, right? No estoy pidiendo que me describan a la tortuga, sino que me describan cómo hace algo la tortuga, right? For example, you can say the toro is walking. Y aquí, por ejemplo, la pregunta how, ¿cómo camina la tortuga? So, is walking slowly, lentamente, right? Entonces, la palabra slowly es un adverbio que me describe a la acción, right? Que en este caso es caminar. One second. Okay, okay, entonces ya sabemos lo que es un adjetivo y es un adverbio. Now, why did we check this? Because with this topic, con comparativos y superlativos, podemos utilizarlo con adjetivos y adverbios, right? So I could say, for example, I don't know, I could tell you, this painting is amazing, right? So here I'm describing what? The painting. But if I'll tell you, the artist painted this painting amazingly. Entonces ahora estoy utilizando un adverbio. Los adverbios generalmente tienen la terminación LI, ¿no? Son adverbios de modo o de modo de forma, right? Entonces aquí dice, el cuadro es asombroso. Y aquí digo, el artista pintó este cuadro asombrosamente, right? So here I am using an adverb, here I am using an adjective, right? So here I can use comparatives, right? So I could say this painting is more amazing than that other one. Entonces yo digo, esta pintura es más asombrosa que aquella otra, right? Entonces aquí estoy comparando utilizando un adjetivo. Now, the artist painted this painting more amazingly, diría, por ejemplo, more amazingly than you, por ejemplo. Este artista pintó este cuadro más asombrosamente que tú. So, comparatives and superlatives, you can use both adjectives and adverbs, right? So, in generally, when we use a comparative, we follow the next formula. So, it's more adjective than. Esa es la fórmula que utilizamos, que solemos utilizar con los comparativos, right? So, it's just something for you to remember. Pero eso, recuerden, solamente es cuando es un adjetivo largo, que solemos considerar un adjetivo largo, una palabra larga que tenga 2 o más sílabas. ¿Ok? 2 o más sílabas, utilizamos esta fórmula, right? Let's say, because more than a formula or more than a rule is what sounds better. Es lo que suena mejor, ¿verdad? No va a sonar bien. Aquí, por ejemplo, more amazing. No va a sonar bien si digo amazinger, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando un adjetivo es corto, right? Let's think about tall. Tall es alto, ¿verdad? Entonces, tall, no voy a decir more tall, sino más bien Taller. taller, yeah, taller. Entonces, in this case, when it's less than the 2 syllables, so 1 syllable, cuando es una sílaba, but there are some exceptions, right? Hay algunas excepciones, pero cuando es una sílaba, so we're going to add the ER
the ER ending, right? Then we are going to use the adjective. Ok, esto se le añade el adjetivo, ¿no? Adjetivo más la terminación ER, right? And then, y el then no lo olvidamos. So, when it's one syllable. For example, I could say, okay, here, right? Aquí tenemos, por ejemplo, reach. So I would say, the color of this painting is richer than the other one. El color de esta pintura es más rico que el de la otra, right? Entonces, aquí estoy utilizando rich. Entonces, no puedo decir more richer. Tampoco es posible decir more rich, ¿no? Sino que vamos a decir richer. ¿Ok? Entonces, este richer, la terminación ER, ya está implícito more. Por eso no ponemos more nuevamente porque sería redundar, ¿no? Entonces, bueno, is richer than the other one. Okay, so any questions so far? ¿Alguna duda? No, teacher. Thank you. Okay, very well. So now we do the next thing. Here we have a wheel. Vamos a girar la rueda y vamos a utilizar la forma de comparativos y también nos va a tocar alguna, I don't know, could be, nos va a tocar hacer frases de comparativos con, ya puede ser un animal, un artista, un amigo familiar, un lugar o un objeto, all right? And you will have to use this vocabulary. Okay. Let's see. Vamos a utilizar los adjetivos que ya vimos, ¿ok? So, let's spin the wheel. Bueno, entonces le voy a pedir a ver, vamos a empezar con Michelle. So, Michelle, I will spin the wheel. Voy a hacer girar dos ruedas, esta para el adjetivo y esta para lo que nos toca comparar y tú vas a hacer una oración en comparativo. So, let's go. Entonces te tocó utilizar pictorial. Pictorial quiere decir vívido, gráfico, right? ¿Y con qué te va a tocar utilizar este adjetivo? Vamos a ver. With an animal. Okay. I don't know, let's use some imagination. La primera Ok. palabra no entendí, teacher, el significado. Pictorial quiere decir gráfico, vívido, ilustrado, right? So I will give you an example, right? Okay, tell me an animal that has a good sight. Un animal con muy buena vista. Tell me the name of an animal with a very good sight. Te voy a ayudar a hacer la oración porque está medio complicado, ¿no? Usar pictorial con un animal. Please. Sería Pensemos en un animal con buena vista. águila. Eagle. Águila, okay. So, eagle. Eagle, ok. Sight. Ok. Nos vamos a decir que la vista del águila es más vívida o es más, sí, pues es más vívida que otro animal. A ver, ¿tienes otro animal? Pig. Cerdo. Ok. Okay, so we make the sentence. The sight of an eagle
is, vamos a decir que es más vívida. The sight of an eagle is, vamos a comparar la vista del águila con la vista del cerdo. Eagle eyes eye is shaped Ajá, te lo puse ya. The sight of an eagle is. Ponen así como está en el chat. The sight of an eagle is más is shaped vívida. than pink. Than Ujú. The sight of an eagle is more pictorial than the sight of a pig. Okay, Michelle, please choose another partner or other person to spin the wheel. You can choose Sorry, Miriam, teacher. Karina. I can listen Yes. to but sorry, teacher. I can listen the answer. ¿Cómo quedó? The sight of an eagle is Sería. Ujú. The sight of an eagle is more pictorial pictorial than. than the sight of a pig. Okay. Thank you, teacher. Muy bien, si aquí, como pueden ver, lo podemos simplificar la oración porque ya digo, estoy diciendo la vista de un águila es mejor que la vista de un cerdo, pero si ya como he repetido 2 veces la palabra vista, entonces voy a intentar mejorar la oración. The sight of an eagle is more pictorial than the one of a pig. Y ya cuando utilizo one, la palabra one está reemplazando el que digas la vista de un cerdo. Simplemente digo, the sight of an eagle is more pictorial than the one of a pig. Y ese one reemplaza el que digas tú nuevamente vista. Entonces puede ser cualquiera de esas. Michelle, please choose a person to spin the wheel. no entiendo, teacher. Choose Gusli, choose Itzel, Nubia, or Heidi, or Miguel. Okay, Nubia. Say a name. Okay, Nubia, very well. Thank you. Let's spin the wheel. Okay, narrative. Narrative, este es complicado, depende de qué nos toque. A ver, narrative and let's see, we spin. Animal, no. Es que un animal no puede ser narrativo, ¿no? Let's spin again. Okay, a friend or relative. Podríamos, con un poco de imaginación, hacer una oración que implique a un amigo o a un familiar y la palabra narrative. No sé, puedes decir las historias de mi tío o de mi primo, ¿no? O las, no sé, Okay. lo que tú quieras. The stories of my grandma are more narrative than my mom. How can I say? Los de mi mamá. Pues dirías My the ones of my mom. Than the ones of my mom. Exactly. Cuando dices the ones, reemplazas el decir nuevamente las historias de mi mamá. ¿Por qué? Porque ya Okay. se repitió historia. Please, Nubia, another person. Choose a partner, choose a person. Okay. Itzel. Itzel. Okay, so you got pure. Este es muy flexible. Okay, pure. And let's see what you get. Now you need to use the comparative with a relative or friend, con un amigo o un familiar. Podemos decir tanto la persona en sí, no sé, puedes decir mi hermana es más pura, o mi hermano es más puro, o puedes decir algo, ¿no? Como su corazón es más puro, no sé, su alma es más pura, algo así, ¿no? So try to think about not only what the people
about the people, but about what the people is or what the people have. Tiene que pensar en lo que tienen las personas o lo que son, right? Okay, so can we make the sentence? Podemos hacer la oración con pure y con amigo familiar. Itzel. Yes, teacher. My mom is of poor here and very, ¿cómo se dice? Noble. A ver, vamos a utilizar pure porque noble, noble que sería, puede ser kind, right? Or gentle. Pero ese es otro adjetivo. Aquí queremos utilizar puro. Ok. Es que quería decir como que mi mamá es muy noble y que diga, no, es de corazón muy puro y muy noble. Muy bien. Y vas a comparar con alguien que no es tan puro. También piensa en quién. Okay. So my mom has a pure, right? Pure. ¿Cuál sería el comparativo de pure? More. Very well. Entonces, sí, vamos a decir purer. Purer. Aquí yo les voy a decir algo. Hay algunos que van a ser como algunas excepciones. Purer puede ser un poquito raro por la forma en la que suena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fun, divertido, es raro decir funner. De hecho, esto es incorrecto decir funner. Entonces decimos more fun por la forma en la que suena, right? Entonces, pure, la regla sí nos dice que es purer, pero yo también he escuchado que se utiliza more pure. Entonces, aquí puede ser opcional, ¿verdad? Si nos apegamos totalmente y queremos ir a la segura, por ejemplo, en un examen, vamos a utilizar purer. Si queremos hacerlo de manera más conversacional, podemos decir more pure. ¿Ok? Entonces, Itzel, tu mamá tiene corazón más puro que, y piensa en alguien que no tiene. Bueno, no tan puro. No sé quién, teacher, con quién puedo hacer la comparación de que no. I don't know. Think about someone. Recuerden que también vimos los pronombres relativos, pero no, aquí no lo vimos. Por ejemplo, pero sí, estos, los indefinidos. Everybody, someone, anyone, nobody. No puede decir. Ella tiene corazón más puro que todos. Que sería un superlativo, pero aún así vamos a utilizarlo como comparativo. Bueno, vamos a ir formando la oración Itzel. Ok. Entonces, my mom. ¿Cómo sería la oración? My mom has appeared here down that others. Than others. Muy bien, que otros. Okay, very well. Thank you. Itzel, choose a partner, a person. Novia. Okay, I think she already participated, but maybe someone else. A ver, ¿quién más no? ¿Quién no ha podido participar? Can you raise your hand? I think, but I'm not sure. Novia, okay, Heidi. Okay, Novia ya participó, ¿verdad? Karina, did you participate? No, teacher. Okay. Entonces, it's el Heidi, Miguel, or Karina? Yo, teacher. Okay, bueno, Karina. Karina es enthusiastic. Let's see. With an object. Bueno, esto va a ser sencillo, ¿verdad? Entonces, potente y un objeto. Okay, Karina, please make a comparative.
Puede ser una herramienta, un electrodoméstico, anything. This. This. Ay, ¿cómo se dice bocina? Speaker. This speaker This speaker is more potent than other. than others, que otros, que otras bocinas. Muy bien. Entonces, potent, fíjense cómo sonaría. Si yo le agregara la ER, fíjense cómo suena, potenter. ¿Verdad que suena mal? So that's one reason, right, that you have to pay attention when you use comparatives, because the rule is more about this, how it sounds, than the syllables. Entonces, más que contar sílabas, es como suena. Entonces, si suena mal decir potenter, entonces más probable es que sea more potent, right? Okay, very well. So that's about, vamos a continuar con esto, but I would like to explain you now the part of superlatives. Entonces, ya vimos comparativos. So comparatives, you have two things you compare. And superlative, there's no comparison, right? Comparison. Okay, comparison quiere decir comparación. With superlatives, there's no comparison. Con superlativos no hay comparación, right? You are saying that something is the top, right? Top one. Estás diciendo que algo es el top uno. Okay, y por eso, ¿no? Superlativo. Okay, very well. So, and let's see. So it's the same thing. We need an adjective, necesitamos un adjetivo. But in this case, the formula is the next. Entonces vamos a utilizar siempre the, then we will use most and the adjective. Esto igualmente cuando sea de la palabra de dos o más sílabas. The most, que quiere decir el más. Ok. Tengan cuidado, no digan cosas como the more. Si tú dices the more, eso es, estás como confundiendo el comparativo y el superlativo. Entonces, the most, you can say, for example, the most important, I don't know, rock star was Elvis Presley. Okay, and I'm not comparing Elvis Presley with any other artist, right? I'm not comparing, not even with any other rock stars, but I'm saying that he's the top one, right? So the most important, right? Now, when you have an adjective that is short, for example, let's think about, I don't know, we could say smart, right? Smart. Entonces, smart tiene una sílaba. Entonces, aquí no voy a decir the most smart, but you will use now another formula, and you will say the adjective, adjetivo, with est, esta terminación est, right? Y esto, entonces va a reemplazar el que digas most, right? Ok, y listo. Solamente adjetivo y la terminación est. Ok, so the smartest design of Da Vinci was a helicopter. Creo que sí, ¿no? Hizo hasta unos diseños, ¿no? Unos, se llama blueprint. Blueprint quiere decir planos. Entonces, Da Vinci hizo unos planos de un helicóptero or something like this. So the smartest design of Da Vinci was a helicopter. Entonces aquí estoy diciendo su diseño más inteligente. Entonces aquí ya no utilizo most, right? Because most is when you have a long, right? You have a long word. Entonces utilizo the, right? Very well. Entonces, siempre vamos a utilizar the.
Y de hecho siempre lo voy a intentar pronunciar como da, no como de. ¿Ok? Entonces, the most important, the smartest. ¿Ok? Very well. Ahora vamos a utilizar superlativos. No sé si alguien tiene alguna duda con superlativos. I have a question, teacher. In superlatives, when we have adjetivos largos, we Mhm. need to use the most, The most. correct? Mhm. We need to use est when we have adjectives short Mhm. adjectives. Exactly. With one syllable. Con una sílaba o Okay. cortitos también. Ajá. Like this. Thank you. Thank you, teacher. Yes. Okay. Perfect. So we're going to do the next thing, right? Con los mismos adjetivos con los que estábamos trabajando, pero ahora vamos a hacer oraciones con superlativo. Okay. So now, please, Heidi, you will make a superlative sentence using organic, right? Organic and a ver, place. Bueno, es un poco extraño. Vamos a ver si podemos hacer una oración con superlativo organic y place. Piensa en un lugar, puede ser desde un país hasta un, I don't know, a gallery, una galería de arte or anything. Think about a sentence in superlative, organic and place. One second, teacher, please. In, how do you say campo? Campo, campo de como De- literalmente el campo. de sembrar, ajá, para sembrar. Field. Field. Okay. In a field, you can see the most organic, is the most organic place. Mhm. Okay. A field is the most organic place. Very well. So check organic. Son 3 sílabas. Entonces no puedo decir organicest o algo así. So you see the most organic place. Yes. Okay. Very well. Thank you, Heidi. And okay, now it's Miguel, right? Miguel's turn. I think he was the only one Right. missing. Yes, So teacher. let's choose. Now it's refreshing or remarkable. Refreshing. Okay, refreshing with an object. Okay, so please use a superlative sentence with refreshing and think about an object too. Yes, teacher. A cooler is more refreshing than iron. Very well. Excellent. Very well. Ok. Aquí estamos comparando, pero ¿cómo sería el superlativo? So the top, we'll see the most Is the refreshing. most refreshing than an iron. Okay. The cooler, a cooler is
the most refreshing. Okay. A cooler is the most refreshing object, let's see. Okay, o el objeto más refrescante. Okay. And I want to show you too some other words that will help you with your sentences. And they are called intensifiers. Para poder hacer la diferencia o muy grande o muy pequeña. Right? So, for example, you can think about you compare. Vamos a regresar con el ejemplo de los comparativos. But the difference is very narrow. La diferencia es muy pequeña. Entonces, vamos a utilizar a bit, slightly, a little, and okay, let's think about this. A bit, slightly, and a little. So, for example, Karina, can you tell me your favorite food, please? Spaghetti. Okay. And tell me your second most favorite food. Otra comida que también te guste, pero que no sea tan tu favorita. No sé, pizza. Okay, very well. So you would say, spaghetti is, because the difference is not a lot. Te gustan ambos, pero la diferencia es pequeña. So spaghetti is slightly more delicious than pizza. Lo estás diciendo. El espagueti es ligeramente o un poco más delicioso que la pizza, right? Or you can say, I like spaghetti slightly more than pizza. Entonces utilizamos slightly porque la diferencia no es muy grande. Okay, please tell me, Nubia, tell me favorite musician, artist, alguno de tus artistas favoritos. Iron Maiden. Iron Maiden and Metallica. okay. So which one do you prefer, Iron Maiden or Metallica? Iron Maiden. So you would say, for example, Iron Maiden is a bit more, I don't know, or a bit better than Metallica. Entonces, Iron Maiden es un poco mejor que Metallica. So you use a bit because you like both, but the difference is small. Muy bien. Entonces, utilizamos a bit, slightly, and a little. También les quería mencionar que, aparte de more, con comparativos, puedes utilizar less. ¿Ok? Entonces, a lo mejor podemos decir, for example, I don't know. For example, is Metallica less. is less, I don't know. Let's say less innovative than Iron Maiden. No sé, pero just an example. Entonces, aquí estamos utilizando ahora less. Less es lo opuesto de más, ¿no? Metallica es menos que. Entonces, menos innovadora que Iron Maiden. Right? Entonces, utilizo la palabra less. Con less, aquí no importa si es el adjetivo corto o largo. Aquí siempre vamos a utilizar less y no va a tener como en el caso de more, que se le agrega ER, aquí simplemente ponemos less todo el tiempo, right? Very well. And with superlative, we also have some intensifiers. Estos son para intensificadores de comparativos. Before, I want to show you some others. También puedes utilizar, por ejemplo, way, much, cuando la diferencia es grande, way, much, a great deal. Entonces ahora vamos a comparar. Please tell me, Miriam, your favorite place. No sé, puede ser tu lugar favorito for vacation
or in your house. Tell me your favorite place. Okay, my favorite place is Holbox, Iceland. Okay, Holbox. And tell me now a place that you don't like. I don't like the city. Guadalajara. Okay, Guadalajara. Holbox is way more beautiful than Guadalajara. Okay. So here you're using way to intensify the fact that is more beautiful, right? So you use way. La palabra way en este contexto antes de more quiere decir mucho más. So the difference, when the difference is big, right? So you can say Holbox is way more beautiful than Guadalajara. The same way you can say is much, puedes también decir much, is much more beautiful. O puedes decir is a great deal more beautiful than Guadalajara. So these words are intensifiers when the difference is big. Entonces, todo esto quiere decir mucho más. Way, way more, much more, or a great deal more. Very well. And then any questions? No, teacher. Okay. No, teacher. Now with superlatives, we use okay, with superlatives vamos a utilizar estos intensificadores. Ever, Excuse me, teacher. yes. What means a great deal? A great deal is Yes. Es como decir mucho más. A great deal es como literalmente quiere decir un gran a great deal puede significar un gran trato, pero en este sentido, en este contexto simplemente quiere decir por mucho o algo así. Thank you. Holbox es por mucho más hermoso. Okay. Teacher, sorry, ¿esto los ocupamos solo para comparatives? Esos que les puse, sí, solo son comparativos y ahorita les voy a mostrar cuáles para superlativos. Okay, teacher, thank you. Yes, so for superlatives, we use ever in the word, by far, and I think that's it. Okay, let's work with these ones. Maybe something else comes to my mind. So when you say ever, with examples you mean, right? Quiero que aquí pusieron algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, el de la bocina, right? So this speaker, vamos a decir, un comparativo, is by far the most potent. Esta bocina es por mucho, entonces utilizo by far, la más potente. Okay, with no doubt, también, with no doubt. With no doubt es sin duda. Sin duda. You could also say, ¿qué otra pusieron? A field is the most organic place ever. Entonces, ever se pone al final. Y esto quiere decir como, literalmente quiere decir siempre, pero es para realzar el superlativo. Un campo es el lugar más orgánico de todos, ¿no? Ever. Entonces puedes utilizar ever in the word or with no doubt. Eso es para superlativos. Y así como en los comparativos tenemos también la palabra less, que significa menos. Así también en superlativos tenemos la palabra least, que es el menos, right? For example, my room is the least noisy place in the world. Entonces estoy diciendo, mi cuarto es el, ¿qué quiere decir the least noisy?
el menos ruidoso lugar del mundo. Exactly. Este es un superlativo, pero lo opuesto, en vez de ser lo más, es lo menos, right? So, my room is the least noisy place in the world. Y aquí utilizo in the world, en el mundo. Okay. Any questions? Yes, teacher. A field is the most organic place ever. Que se pone al final. Ever, ¿qué significa, teacher? Ever también es como decir en el mundo. Okay. Thank you. Okay, so let's make one more, maybe for Itzel. Okay, so let's make a superlative with intensive, and okay, que no nos toque animal porque no tendría mucho sentido, let's say. Artist, pero es que es una combinación difícil. Oye, vamos a hacer una oración, igual pueden poner alguna idea, si alguien tiene alguna idea, puede escribirlo, utilizando intensive y un artista, y un superlativo. Who has an idea? ¿Alguien tiene una idea? Let's make a sentence with intensive and an artist. Picasso is the most intensive artist in the world. Could be, we could also say, so that it makes more sense, that quizá intensivo va más con un verbo que con persona, ¿no? Entonces puedo decir Picasso worked the most intensive. Yes. I don't know. In the world. Entonces Picasso es el artista que trabajaba más intensamente en el mundo. Right? So Picasso worked the most intensive in the world. Okay, so send you the notes. I will share this with you. Les comparto los apuntes. And guys, see you the next class. So take care. See you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. See you Have a nice tomorrow. day. Have a nice day too. You too.